símbolo de Shiva. Símbolo de Shiva. Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros en un episodio más de el podcast de... Ya por fin tiene nombre, ya no es el podcast sin nombre, es el podcast de Fredo. Pero de igual manera sigo compartiendo. Fue un proyecto que de alguna manera lo comenté con mi carnal y le dimos seguimiento los dos. Entonces a veces estoy yo, a veces está él. Pero la intención sigue siendo la misma, es compartir, generar conciencia de respecto a algunas vivencias, a experiencias y abarcarlas desde diferentes perspectivas, que al final de todo creo que si tomamos lo que nos sirve, es una buena herramienta para nuestro día a día. Es correcto, hermano. Un gusto estar acá contigo. El gusto es mutuo. ¿Te acuerdas de qué hablamos el capítulo pasado? Fue cuando estuvo Dani, tu profe de invitado, ¿no? Sí. Sí. Acerca de la espiritualidad y la... Sí. Creo que ese tema nos quedó un poco corto. Sí. Porque realmente abarca muchísimo. Entonces, creo que habrá segunda parte. Esperemos. Pero dentro de lo que pasa en esa segunda parte, este episodio es para darle un poquito más de contexto. En ese episodio mencionamos algo respecto a la meditación. ¿Es así? Correcto. Entonces, ¿quieres compartirles un poquito sobre qué es la meditación a las personas que nos están mirando? Claro que sí. A diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan, que la meditación es un estado de relajación, me parece que es todo lo contrario. La meditación es un estado de conciencia. Es decir, no es, obviamente tiene que haber relajación, sin embargo la relajación es un paso solamente de la meditación, no es el objetivo de la meditación. En mi caso he meditado desde hace ya unos 8 años tal vez. 8 años. 8 años ya llevo meditando. Al principio me era muy difícil todo el tema de no pensar, ¿sabes? De observar, identificar mis pensamientos sin clavarme en ellos, dejándolos ir. Sí. Y cómo lo fui haciendo cada vez más fácil, estando presente, siendo, no pensando. Sí. Entonces, dentro de la meditación que yo practico, es lo que le llaman el mindfulness, es el estar completamente presente en mi cuerpo, habitar mi cuerpo. Okay. Percibir mi respiración, percibir cómo están mis músculos, si están tensos, si están relajados, a qué temperatura está mi cuerpo, a qué temperatura está el aire que entra mediante mi respiración. Sí. Este tipo de presencia, lo que me ha preparado o lo que me ha sumado en mi vida es una especie de práctica, ¿sabes? Así es como yo lo veo. Sí. Es practicar, estar al tanto de mis reacciones corporales, no nada más cuando estoy relajado, porque digo, meditar cuando estoy relajado es facilísimo. Meditar cuando estoy en mi casa, meditar cuando estoy recién levantado, en el solecito, en mi cama, muy fácil. Sin embargo, la meditación, la verdadera meditación, se lleva a cabo cuando hay ruido afuera. Cuando logro gestionar el ruido interno y no dejar que el ruido externo le afecte, ¿sabes? Es decir, no practico la meditación como método de relajación. Practico la meditación como herramienta para gestionar cuando hay una sobreestimulación de emociones y me es necesario responder de una forma adecuada, ¿sabes? Y a pesar de eso, 8 años de meditación, y a pesar de eso todavía hay ocasiones, y te voy a poner la más
pronta, digámoslo de alguna manera, que se me viene a la mente, hace rato estaba jugando ajedrez, perdí la partida y entonces empecé a sentir esta emoción, ¿no? Esta efervescencia en el estómago. Obviamente sé de dónde viene de mi ego, porque no me gusta perder, no soy. Me vivo desde la competitividad, ¿sabes? Entonces empecé a percibir todo esto y dije, a ver, algo aquí ya no está funcionando de manera adecuada o de manera conveniente para mí, y es donde empieza la meditación. Y empiezo con este proceso cognitivo de yo no soy mi ego, yo no soy la derrota, a respirar y soltarlo. Y entonces lo que antes me costaba, no sé, 15, 20 minutos, una hora o a veces hasta 2 horas el soltar esta emoción por algo tan sencillo como perder una partida de ajedrez. Y ojo, lo mío es el ajedrez, pero va a haber personas que si te sientes identificado, puedes comentarnos también a ti con qué has sentido que te pasa esto, ¿no? Si cuando pierdes en un videojuego, o cuando pierde tu equipo de fútbol, o cuando estás intentando hacer algo y no te sale y te frustras. Digo, hay muchas formas en las que la emoción se puede manifestar, y la meditación precisamente es la herramienta o el entrenamiento que me ha permitido gestionar y mantener la calma cuando siento esta emoción. Ok. Fíjate que haciendo un poquito de retroalimentación, ahora sí lo hablo desde mí, creo que la meditación también no es un estado de relajación. No. Es todo lo contrario, porque hay transformación en la meditación. Correcto. La meditación te sirve para que hagas visible todo lo no visible en ti, pero por medio de la observación. Eso cuando lo integras, lo puedes transmutar. Para mí la meditación se volvió, tengo ya un año haciéndola 2 veces diaria, en la mañana y en la noche. Y me ayudó bastante. Me ayudó a reprogramar ciertas creencias, ciertas conductas que te digo, solían ser invisibles, solían estar en la sombra, solían vivírmelas desde mi ego, pero te digo, si no eres consciente de dónde se sostiene esto, vas a seguir actuando de la misma manera. Por eso para mí me sirvió mucho cuando comencé a observar. Cuando comencé a observar mis conductas, mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, y qué información llevaba todo eso. Te digo, la emoción no es más que información, entonces tienes que aprender a escuchar. Exacto. Tienes que aprender a escuchar qué es lo que te dice. Y creo que no suena muy lógico, pero la mejor manera de escuchar es quedarte en silencio. Desde ahí. Sí. Te comentaba algo que yo aprendí mucho, o el tipo de meditación que yo hago, es la meditación autolasiva. Hay diferentes tipos de meditación, claro, pero la autolasiva, que es estar presente con las sensaciones corporales, con las emociones, con los pensamientos, qué partes de tu cuerpo se rigen ante ciertos pensamientos. Todo eso lo tienes que tener presente, porque ahí te puede indagar o indicar qué es lo que tienes que trabajar. Cuando yo medito, primero, te digo, me gusta estar en silencio. Comienzo a sentir o a visualizar las partes de mi cuerpo con mi mente, y en ese punto comienza una pauta en donde todo se va integrando. Cuando hay algo que no he visto, un pensamiento, una actitud, una creencia, un patrón de conducta, y lo hago visible por medio de ello, puedo reprogramarlo. Por el simple hecho de estar observando al pensamiento sin identificarme con él. Claro. Y al momento de recibir la información, dije, ok, entonces mi conducta es por esto. Se desarrolló en esta etapa, vino por esta vivencia, y de esa manera lo gestioné. Pero ya desde este otro lugar lo puedo resolver y lo puedo reprogramar y darle otra perspectiva, porque ya hay otra conciencia habitándose. Claro. Te comentaba ahorita de Jacobo Grinberg. Sí. ¿Qué opiniones tienes respecto a él? Porque yo esta meditación, te digo, el episodio pasado hablamos de Joe Dispenza, ok, ese fue mi introducción a la meditación. Claro. De hecho, ahí empecé a observar. Te digo, observar también es un tipo de meditación, estás presente. Pero si realmente quieres transmutar esto, quieres convertirte en lo que siempre has querido ser, la meditación es lo que lo puede hacer posible.
Lo percibo de una forma distinta. No Ok. es lo que siempre has querido ser, Lo que siempre fuiste, es perdón. lo que ya eres Lo que ya eres, sí. y has olvidado que Sí, eres. sí, de hecho completamente, gracias por au- esa corrección, No pero te preocupes. muchas veces lo que ya somos lo olvidamos o lo tapamos por nuestros egos, por nuestros enredos no resueltos y creamos una perspectiva de nosotros mismos a través De los demás, de a los través, a demás. través de introyectos, de Sí, paradigmas, así de es, opiniones sí. ajenas. Y el objetivo de esto es llegar a ti. Es correcto. Y desde ahí no necesitas más, porque es como lo mencionas, eres, ya eres todo, o sea, tú eres un todo completo. Y es precisamente para lo que la meditación a mí me ha funcionado también, Sí, para darme cuenta de lo que ya soy y estoy eligiendo sí, dejar adentro, ¿sabes? lo que eliges y lo que ya no eliges ser. Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Sí, me parece muy interesante la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Va muy ad hoc a mi cosmovisión, Ujú. que es, bueno, él plantea que hay una fuente de donde sale toda la información del universo, ¿no? La látice. Y él menciona que mediante la meditación podemos acceder a esta fuente de conocimiento, de información. Ujú. Eh, digámoslo de alguna manera, es una especie de centro de datos. Y nosotros de alguna manera somos la inteligencia Ujú. que, como lo hace la inteligencia artificial mediante un centro de datos, vamos tomando cierta información de esta látice. ¿Has logrado tener una meditación en la que puedas o hayas tenido la percepción en la que te conectas a la látice? De hecho, sí, no, no lo voy a describir tal cual. La latiz es el campo cuántico, donde Ujú. todo ya existe, todo es uno. Lo que Jacob plantea es de que nuestro cerebro está exactamente estructurado de la misma manera que el universo. Correcto. Es un espejo del universo. Y a través de nuestro campo neuronal es como se accede a ello. Básicamente, desde el nivel de conciencia de cada persona crea su propia realidad. Exacto. Y desde ahí es lo que va manifestando, consciente o inconscientemente. Cuando yo medito, a las primeras veces, a ahorita, desde este lugar, recuerdo que me era bastante complicado. No voy a decir difícil porque difícil realmente no lo es. Solamente es entrenar tu mente. Es quizás un poco complicado al principio, pero se puede. Claro, lo veo como aprender a escribir, ¿no? Sí, Digo, lo hacemos cuando estamos en el kinder es y lo empezamos a hacer obviamente de sí. una forma... Y vas contribuyendo a ello a hacerlo más fuerte a través de la repetición constante. Exacto. Entonces, cuando yo medito, cuando comenzaba a meditar, sentía una sensación de separación de mí mismo y de mi cuerpo. No sentía esa unidad. Mi mente iba por otro lado y mi cuerpo iba por otro lado. Entonces yo era consciente de ello. Era completamente consciente de ello porque yo lo observaba y lo sentía. Cuando había estas sensaciones de silencio, podía ver literalmente estos patrones. Y él decía, es que esto no está bien. Es que aquí no me cuadra. Porque si yo soy quien nos observa y se están reprogramando, ¿por qué irme todavía desde este lugar? ¿Por qué todavía vivirlos? ¿Por qué todavía elegirlos? Entonces las sensaciones de mi cuerpo iban por otro lado. Pero eran sensaciones y eran emociones que no estaban siendo habitadas, que no estaban siendo conocidas, que no estaban siendo integradas y por lo tanto no estaban siendo sanadas. En su momento yo renegaba mucho porque decías que yo no soy esto. Yo soy pura luz, yo no soy nada de mi sombra. Y entre más rechazaba, güey, más dualidad creaba. Más Claro. separación había, más fragmentos de mí había. Y duré bastante tiempo con esa creencia. Pero todo se derivaba porque no quería sentir realmente lo que había aquí en mí, que no quería aceptarlo. El autoconocimiento.
No, mi sombra, mi parte que yo rechazaba de mí mismo. Eh, Es, A través, o de sea, a sí, través del autoconocimiento que o sea, sí, obtuviste pero, en la ajá, meditación, claro. pero en ese momento no lo veía de esa manera. Ya veo. Obviamente, para que suceda este autoconocimiento o esta expansión sobre ti mismo, primero hay que integrar, primero hay que aceptar lo que rechazas o lo que no te gusta de ti. Muchas veces esto se forma por otras personas, por de autorregulaciones, te digo, pero también se forma por las partes de que tú no supiste gestionar y Claro. no quieres aceptarlas. Y entre más lo rechaces, más va la sombra. Llega una persona, llega a tu espejo y te lo va a mostrar tal cual. Si eres lo suficientemente consciente para que lo mires y lo aceptes también. Claro. Entonces, comienzo a leer a Jacobo. Comencé con el libro de Pachita, luego comencé con el libro de meditaciones. Hay muchísimas meditaciones, muchos tipos de meditaciones. Y luego llegué a la teoría sintérgica. Uh-huh. Ahí es cuando hablamos el episodio pasado de la psicología trascendental, que abarca, es un conjunto por verlo de esta manera de conocimiento, en donde toma muchas fuentes. Claro. Ahí es cuando habla de la sombra, cuando la sombra se crea, cuando te vives desde la máscara. ¿Qué es para ti la sombra? La sombra es todo lo que no aceptas de ti mismo, todo lo rechazado. Todo lo que rechazas de ti es lo que va a la sombra. Porque te digo, por supuestos normas que están mal vistas, o por simplemente porque no lo aceptas. No sé, en algún momento que te hayan dicho, ¿sabes qué? Esto está malo. Pero Claro. a ti te encanta hacerlo, pero esto está mal visto para ciertas personas, para cierta sociedad. O simplemente es una parte tuya que la percibes de cierta manera y te hace sentir de cierta manera. Pero realmente nada es malo. Nada es bueno, nada es malo. Creo que esas son las falsas etiquetas que te generan esta dualidad. Esto me parece muy importante el comentárselo a nuestra audiencia. Ya lo he comentado en algunas ocasiones en mis redes sociales. La brújula moral desde la cual nos regimos viene de la religión. Sí, completamente de acuerdo. Al tener una religión... Que fomenta el juicio. Exactamente. Bueno, las religiones abrámicas que provienen de este personaje ficticio que fue Abraham, tienen una cualidad o un factor importante que es ese, me parece, ¿no? El etiquetar qué es bueno, qué es malo. Y a partir de eso es entonces que se rige en la sociedad. Me gustaría compartirle a la audiencia la forma en la que yo modifiqué estas percepciones, tanto de bueno como de malo, o del bien y el mal, como solamente las resignifiqué. No percibo el bien, no percibo lo que la gente percibe como bien, no lo percibo como bien. Lo que la gente percibe como mal, no lo percibo como mal. Solamente lo percibo como conciencia e inconsciencia. Uh-huh. Y lo que es bueno y es malo, lo percibo como, o lo que ellos le llaman bueno y malo, lo percibo como conveniente e inconveniente. O no conveniente. Exacto. Sí. De esta manera, una misma acción realizada en distintos contextos puede pasar de ser conveniente a inconveniente o viceversa, de ser inconveniente a ser conveniente. Si yo le pongo la etiqueta de bueno o malo, eso es imposible. No importa lo que esté haciendo, en dónde lo esté haciendo, cómo lo esté haciendo, no importa el contexto. Lo que para la sociedad es bueno va a ser bueno, lo que para la sociedad es malo va a ser malo. Y entonces caemos en toda esta narrativa y retórica de doble moral, ¿no? Porque entonces las personas que... Voy a poner este ejemplo porque es lo que está pasando actualmente. Las personas que ponen a Estados Unidos como la brújula moral del mundo y como los que llevan el bien al mundo, no se dan la oportunidad de contextualizar, y acciones que tienen los Estados Unidos, como lo que está pasando en este momento en Palestina, en Gaza, lo que está pasando en Latinoamérica,
no lo contextualizan y lo ven como, es que como lo está haciendo Estados Unidos, es bueno. Ujú. ¿Me explico? Sí, completamente te entiendo. Esto me parece que es importante para que las personas que nos están viendo puedan comenzar con este ejercicio de quitarle la etiqueta de bueno o malo a las acciones y cambiarla, reemplazarla o resignificarla por conveniente e inconveniente. Esto fue de lo que a mí más con lo que más me sostuve en mi proceso de despertar de conciencia, digámoslo de alguna manera, es con lo que me sigo sosteniendo, de hecho. Ujú. Porque como tú dices, hay acciones que si yo todavía las percibo como malas y yo las hago, me las juzgo. Y entonces viene la autotortura, ¿no? De ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Soy malo. No, para nada. O sea, Soy humano y tengo acciones. Sigues fomentando esta dualidad contigo mismo. Exactamente. Soy humano y tengo acciones que si yo considero que son inconvenientes, ahí es donde entra el discernimiento y decir, ok, si esta es parte de mi sombra, si esto es algo que no había visto, pero que veo en los demás y en mí, si en los demás me parece que es inconveniente, en mí también es inconveniente, entonces. Ujú. Cuando tienes estos despertares de conciencia, es mucho más fácil el no generar juicio sobre ti, pero sí abarcarla desde otro lugar. Por decir, ¿sabes qué? No elijo vivirme en este punto desde ahí. O sabes que en este momento sí la estoy eligiendo, pero lo eliges no desde el impulso, no desde esa inconsciencia, sino desde el lugar que ahora habitas. Claro. Y es mucho más, ¿cómo decirlo? Sano. Sí, porque ya estás, hay una unidad contigo mismo. Ya hay aceptación. Sí, y la diferencia es que ya al momento de vivirse desde ahí, las acciones y son diferentes, o sea, son estructuradas desde otro lugar. ¿Sí me entiendes lo que claro, trato de totalmente. decirte? En el hinduismo es lo que se le conoce como el bhava y el karma. No Sí. recuerdo si ya lo habíamos comentado aquí. De hecho ¿recuerdas? sí, pero muy, muy leve. Sí, muy leve, ¿no? Que es, si el bhava, que es la intención con la que hago la acción, viene de un lugar de ego, viene de un lugar de sombra, Sí. entonces el karma, que es la acción en sí, va a tener un resultado distinto que si el bhava viene de la conciencia o la intención viene de la Completamente, conciencia, sí. ¿sabes? O sea, por eso no hay nada, no hay nada malo, no hay nada bueno, simplemente es desde dónde elijo sostener esto, desde dónde voy a elegir la acción que voy a llevar a cabo. Claro. Completamente. Ahorita que mencionaste eso, se me viene un tema ahorita sobre la meditación todavía. Dale. Y de hecho lo quiero compartir porque fue algo nuevo. Dale, Te lo dale. platiqué ahorita cuando Sí. entramos. He llegado a un punto en mí en donde abarcar el silencio, habitarlo es mucho más fácil. Cada vez que voy a meditar, los pensamientos o sensaciones corporales con las que lidio día a día, no desde una guerra, no, sino desde hacerlos conscientes, ya sea alguna situación por la que estés pasando, me es mucho más fácil identificarlos sin identificarme yo con ellos. Entonces yo estaba lidiando con un tema que me tenía un poquito movido y te comentaba que sentía la tensión aquí en mi frente. Tu chakra del tercer ojo. Al momento de estar observando, genero esta presencia. No me identifico, pero muchas veces Connie Méndez le llama cristalizaciones a estos tipos de pensamientos porque están completamente en un estado de conciencia muy profundos que por mucho tiempo se vivieron desde ahí. Al hacerlos conscientes, pues no es tan fácil realmente desprogramarlos. Hay cierta resistencia. Pero te digo, o sea, el ego no es malo para que no lo tomen, como que mi ego, la chingada de la justicia. No, el ego solamente, como yo lo percibo, es un procesador que te indica desde dónde se está sosteniendo cierta acción, cierto pensamiento. Básicamente dice, sabes que tienes que ir por ahí, tienes que integrar esto, tienes que aceptar esto. Es como yo lo percibo. Claro. El ego para mí, perdón que te interrumpa, el ego para mí es la interfaz que utiliza nuestro espíritu, nuestra alma o el espíritu para interactuar en esta realidad. Sí. ¿Sabes? El ego es el primate semievolucionado que
utilizamos como vehículo, el cuerpo que utilizamos como vehículo, la identidad, Sí, de hecho sí, el identificarte con el cuerpo, con el personaje. el personaje, Sí, exacto. sobre todo. Estoy de acuerdo con ello, pero no lo vivo desde ahí. Y Bueno, te digo, sin juzgar, no, pero claro, creo que es una totalmente. buena retroalimentación. A lo que me refiero es que las personas que perciben el ego como malo, sin ego no existimos. No hay evolución sin No hay ego. evolución. Así Sin es. ego no existimos. Es así Sí, de no hay fácil. No hay. aprendizaje sin ego. La disolución del ego solamente se lleva a cabo por momentos, porque no podemos dejar de existir Sí. como Y- el personaje Sí. cuando estamos Y interactuando de hecho con es los demás. momentánea, porque cuando hay despertares de Totalmente. conciencia, hay otro lugar y en ese lugar hay otra vez el ego que te lleva a aprender otras experiencias desde ese nuevo lugar. Claro. Pero el ego siempre va a estar ahí, así que el ego no es malo, o sea, no se peleen con su ego. Solamente busca vivirse desde lo conocido. Y es ahí cuando entra la conciencia y ¿sabes qué? No elijo vivirme desde aquí. Claro. Se escucha muy fácil, pero no es así de fácil. Complicadísimo. Sí. No tan complicado, pero sí, simplemente es estar presente con ello. Te digo, dándole seguimiento a esta experiencia, Claro. porque fue una experiencia. ¿Agradable o desagradable? Sorprendente. Fue sorprendente y ni siquiera supe catalogarla como agradable o desagradable. Ok. Y llegué a mi casa, te digo, teniendo en cuenta ya estos pensamientos observados. Y una de las cosas que a mí me ha servido para desprogramar todo esto, cuando lo tengo completamente estructurado, llego a la meditación, lo observo y ahí es como se disuelve. O al menos como cambia la percepción de este pensamiento. Llego a mi casa, comienzo a meditar. Eran como las 12 y algo. Y comencé a sentir esta tensión en mi frente más intensa. Y seguí. O sea, lo seguí sosteniendo lo que estaba haciendo. Termino de meditar. Seguía la tensión, pero de una manera en donde percibía como había una sensación de una espiral aquí. Y yo me fui a acostar. Ya no había pensamientos, solo la sensación. Mi cuerpo comenzó un estado de relajación, pero comenzó a hormiguearme todo el cuerpo. Y dije, ¿sabes qué? Yo estoy muy cansado, porque literalmente terminé cansado. Dije, no sé qué vaya a pasar, pero yo me acosté. Me acuesto como a la media hora, 40, una hora. Yo podía sentir cómo estaba no completamente dormido, sino más bien como un estado vigila. Pero no era dentro de un sueño, era distinto, era estar habitándome en otro lugar. Te digo, no sé describirte esto porque fue la primera vez que me pasó. Claro. Entonces, yo lo que hice en eso, no abrí los ojos. No sentía miedo, simplemente no abrí mis ojos. Y carnal, te juro como de golpe mi cuerpo se levantó hacia el techo así, ¡pum! Y luego volvió a caer así, ¡paz! Y yo me dije, ¿qué pedo? En ese momento no lo asimilaba de esa manera, sino más bien yo estaba como a la disposición de lo que me estuviera pasando. O sea, yo no estaba generando resistencia. Claro. No sabía qué me pasaba. Así que simplemente estaba fluyendo. Pero yo tenía los ojos cerrados. Entonces mi brazo comenzó a hormiguearme y no podía abrir mis ojos. Pero te digo, no sentía que estaba en mi casa, pues. Claro. Yo me encontraba en otro lugar. O sea, ¿Y sabes dónde estabas? no sé, o sea, era otro plano, te lo podría decir otro plano. Claro. O sea, era otro plano literalmente. Ni siquiera sentía mi sueño. Yo estaba en mi cama, pero desde otro lugar. Claro. Te digo, mi perro se duerme al lado de mí. Entonces, obviamente, si yo hubiera, en la vida real, si hubiera ladrado, si hubiera levantado. Claro. Pero fue algo muy distinto. Mi cuerpo salto y luego caigo y... Madre. Ya después te dije, no sentí miedo. Y ya después me quedé dormido y fui al baño después en la madrugada. Y ya no retomé el tema hasta el día siguiente. Pero sí fue una experiencia completamente nueva.
la he vivido solamente un par de veces. Me parece que la más intensa que tuve fue en la maestría, en un viaje de la maestría que tuvimos a la barranca de Huentitán, en Jalisco. Ujú. Y las maestras nos levantaron temprano, eran como las 5 de la mañana, precisamente a hacer una meditación antes del amanecer. Estábamos viendo hacia el oriente para esperar el amanecer y la mayoría de, pues bueno, la indicación, por eso la mayoría de mis compañeros estaban esperando ver el sol, estaban enfocados en el amanecer. Yo me enfoqué más en una estrella de color rojo que vi en el cielo y llegó un momento en donde la meditación que estuve haciendo era tan profunda que pude fusionarme con esa estrella. Ujú. ¿Sabes? Yo no estaba habitando mi cuerpo. Y yo no sentía que era el personaje. Te sentías parte de todo. Yo era la estrella. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Y fue una sensación que en su momento me sobrecogió, me llenó de una emoción que no supe cómo gestionar. Comencé a llorar. Cuando terminé la meditación, comencé a llorar. Pero porque por la sensación de que sentiste al momento de Sí, transitar fue una este lugar sensación de plenitud. de plenitud, Sí, exacto. sí. Completamente agradable. Por eso te preguntaba Sí. hace rato, ¿la sentiste agradable, desagradable? Me imagino que como fue la primera vez, por eso la sentiste sorprendente Sí. y no te enfocaste en Es que si fue... ni siquiera lo planeé, solo pasó. Claro. Ni siquiera planeé esto. Claro, O sea, claro. entonces al no planearlo fue algo que me sorprendió. Y sobre todo porque le digo a una amiga, ¿sabes qué me pasó esto hoy? Ujú. Me dice, ¿qué pensamientos o qué sueño tuviste después de eso? Ya le conté. Dijo, o sea, no voy a dar el contexto del Claro, sueño, claro, pero sí fue literalmente salí de mi cuerpo sin que yo lo haya planeado. claro. Y te digo, fue una experiencia completamente nueva. Se lo comenté a mi terapeuta, Auralia, Ujú. y también se quedó. Sí, es que ese fue el astral. Ok. Y dijo, madre, ahora puedo hacer, o sea, no sé si vuelvo a hacerlo, pero estaré muy al pendiente. La segunda ocasión en la que me pasó fue yo creo que unos 15 días después de esa. Y Ujú. fue en mi habitación. Eh, ahí sí estaba bajo el estímulo de cannabinoides. En la meditación que fue, en la que te digo que me fusioné con la estrella, en esa no. En esa, de hecho, no había consumido en todo el fin de semana. Perdón que te interrumpa. Sí. En la primera meditación que le hiciste, tu intención fue fusionarte con esta estrella. No realmente. Eh, No era mi intención para nada. Sí. Solamente pasó. Solamente me enfoqué tanto en la estrella y estaba siendo La estabas habitando. totalmente. Eso, hay una meditación que fue quien la... Es una técnica, no recuerdo completamente el nombre. Voy a mencionarlo. Sí. Samyama. Ujú. Y él propone esto. Es una meditación no sé si hinduista, pero es... Sí. 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 Y es un tipo de meditación donde observas el objeto, comienzas a sentir el objeto y comienzas a unirte con él. Y así es, ese es un tipo de meditación. Habitar el objeto, Habitar. correcto. De hecho, bueno, continuando con el tema Sí, de Jacobo Greenberg. No, Perdón, dale, sigue perdón, con tu perdón. experiencia, la segunda meditación, que es, o sea, creo que es muy Me parece esto interesante importante porque compartirlo, sí. justo es el tema de Jacobo Greenberg o lo que él menciona mediante la teoría sintérgica. Él en uno de sus libros habla acerca de cómo él pudo hacer un viaje astral a la constelación de Andrómeda, Sí, lo escuché. ¿sabes? Y la primera vez que yo lo escuché, yo dije, la verdad, este vato está bien fumado, que saque de la que se metió, porque la verdad es que está interesante eso. Hasta que pude vivirlo fue que lo entendí. Y estoy seguro que la mayoría de las personas que nos están escuchando ahorita, nos están viendo, están pensando, estos vatos están bien tronados también. No, es algo real.
les invito a que lo experimenten, a que lo vivan. ¿Cómo les dirías? ¿Cómo les dirás que lo viven? Hay una frase que me gusta mucho de una tribu nativa de Australia que dice: escucha con tus propios ojos y ve con tus... Escucha con tus propios oídos y ve con tus propios ojos. Ven y mira, decía Buda. Ajá. Ven y Nadie te mira. puede decir cómo es una experiencia a menos de que tú la vivas, a menos de que tú la encarnes. Eh, Continuando con esta segunda experiencia que te mencionaba, esa sí fue en mi habitación, fue intencional. Yo estaba intentando hacerlo y me pasó algo similar a lo que te pasó a ti. Solamente que yo, en lugar de que mi cuerpo hiciera esto o de que yo sintiera que mi cuerpo hacía esto, mi cuerpo hizo esto. Se expandió. Se expandió por completo. Yo estaba haciendo mi cama, mi habitación, la tele. Yo era todo lo que habitaba mi cuarto. Ujú. ¿Sabes? Y lo mismo, hormigueo en el cuerpo, Sí. no poder abrir los ojos, estar en un estado de plenitud total. ¿Sabes? No había miedo, no había ningún tipo de emoción, ni positiva ni negativa, solamente estaba Solo haciendo era todo. pura presencia. Exacto, solamente era presencia. Cuando logro esto por segunda vez, ahí lo sostuve más tiempo. Porque la primera meditación, la de la estrella, yo creo que duró alrededor de unos, tal vez 20 minutos. Se me hace mucho. Esta que te estoy hablando, sí, yo creo que duré más de una hora sin moverme absolutamente para nada en mi habitación. Solamente estaba presente. No había celular, no había... O sea, para mí no había nada en ese momento más que oscuridad. No había nada. Era la nada. Ujú. Y entonces, de ahora últimamente que estoy leyendo, informándome, investigando acerca de lo que ya les mencionaba las veces pasadas, la cultura hindú, de Shiva, de Bhairava, de este dios que representa la conciencia para los hindús, eh, me he dado cuenta que es la nada. Así es como Shiva es percibido, como el todo y la nada al mismo tiempo, como el vacío, el silencio. Sí. Incluso hay una frase que dice: cuando hay silencio, Shiva hace presencia, ¿sabes? Y es esto, es la conciencia, Sí. es el estar en paz, el estar en un estado de solamente de ser. O sea, desde el hecho de que lo habites, sin que te estés identificando con los pensamientos o inclusive con tu cuerpo. Es que no hay No, pensamientos. todo eso es la conexión, todo eso es el milagro, todo eso es el observador, la supraconciencia, Dios, todo eso está en ti. Correcto. Y desde ahí es un estado de plenitud o sea, no falta nada en ese punto, nada. Y eso eres tú, eso es a lo que tienes que llegar. Ahora imagínate poder estar en este estado de plenitud um, cuando tú lo elijas y donde tú lo elijas. Lo fácil que sería el poder navegar las aguas de esta realidad. ¿Sabes? Ujú. El poder discernir y decir, me quedé sin trabajo, no hay problema. Me engañó mi novia, no hay problema. No dejarte perturbar por estos factores externos, ¿sabes? Me parece que esa es de las cosas más difíciles y de los objetivos tal vez más claros que yo puedo tener en este, o por lo cual utilizo la meditación, practico la meditación, Ujú. ¿sabes? Ahora, ¿quién te enseñó a meditar? Esto me parece importantísimo para compartírselo a nuestra audiencia, porque la mayoría de las personas que nos están viendo tal vez dicen,
¿Y cómo hago para meditar? ¿Quién me enseña? ¿A dónde voy? Esto no te lo enseñan en la escuela. ¿Por qué? Porque obviamente, y esto, qué bueno que salió al tema, porque creo que lo queremos tocar en futuras ocasiones acerca de la forma en la que la educación, no nada más en México, sino a nivel global, nos satura o nos programa de información innecesaria, errónea, incluso nos manipula y manipula al... Es que es un sistema Exacto, predeterminado. es un sistema. ¿Por qué no enseñar a los niños desde pequeños a meditar, a sentir su cuerpo, a habitar su cuerpo, a gestionar sus emociones? Porque obviamente ese sistema prolifera y prevalece gracias a que la gente no tiene este discernimiento, esta plenitud, esta herramienta. Esta conciencia, exacto. ¿Sabes? Fíjate que ese va a ser un tema muy, muy interesante porque vamos a abarcar todo ese contexto, parte por parte, para que estén al pendientes. Va a estar bueno. Y ahorita me mencionas, ¿quién me enseñó a meditar? No me enseñó nadie a meditar. Yo lo tuve que aprender. Lo aprendí leyendo. Lo aprendí llevándolo a la práctica, mejorándolo. Pero entre más leía, tenía más conocimiento. Y entre más conocimiento tenía, más lo llevaba, más lo practicaba. Entonces... Es como un círculo virtuoso, ¿no? Mientras más lo practicas, más lo aprendes, y mientras más conocimiento adquieres, más quieres practicarlo. Pero aquí el conocimiento no es solo no tanto de los libros, sino conocimiento sobre ti. Claro. Que te conozcas, que te habites, que te vivas. Y entre más te expandas en ese sentido, más fácil lo puedes llevar la meditación porque te estás habitando a ti. Y la meditación no es más que eso, regresar a ti. Claro. Después tuve una señora que muy amable me dio mi mantra. Okay. Y me enseñó a sostener o al menos a aceptar la atención aquí en mi frente. ¿Quieres compartirle a las personas que nos están viendo qué es un mantra, hermano? Tiene, o al menos como yo lo percibo, el mantra no es más que un sonido. Tiene su función al momento de meditarlo o de llevarlo a la meditación, que lo repites una y otra vez. La idea es de que la mente o los pensamientos se disipen por medio del mantra y llegues a un estado de completa relajación. Es un método también para habitarte, para ser más presente en la meditación. Así fue como a mí me lo enseñó ella. No sé si tengas algún tipo de otro contexto o otra perspectiva que sume a esto. Sí, bueno, para mí un mantra puede ser un sonido, puede ser una frase que mediante la repetición, es una especie de conjuro. Yo así lo percibo. Me gusta la magia, entonces así lo percibo, como una especie de conjuro, que mientras más lo digo, más lo encarno, ¿sabes? Entonces, también tengo uno que otro mantra y mientras medito los canto, y eso me permite permanecer en conciencia también, ¿sabes? Hay un mantra que en este momento lo estoy practicando, que es Om Namah Shivaya, es el mantra a Shiva, y es me inclino y disuelvo mi ego ante el más auspicio. Eso es lo que significa. Okay. Entonces imagínate, me levanto diario y, bueno, cuando recuerdo, cuando lo practico, ¿verdad? Porque esto es algo es un trabajo diario. Sí. Si lo primero que hago al despertarme es, el celular, ¿y dónde está el celular? Y ya revisar Facebook y todo, ahí yo ya no hice nada, ¿sabes? Si lo primero que hago es sentirme, encarnarme y recordarme esta parte de meditar y de decir mi mantra, entonces me levanto y en las mañanas es Om Namah Shivaya 108 veces. Y me inclino y disuelvo mi ego, me inclino y disuelvo mi ego. Imagínate, el estar recordándome constantemente, el no vivirme desde mi ego. Entonces, esto me permite vivir mi día
de una forma en la que yo ya mismo me programé a que mi ego va a estar disuelto, a que si llega alguien y me ofende no voy a reaccionar desde el ego, no voy a reaccionar desde los patrones de conducta establecidos que el personaje utilizó como mecanismo de defensa para defenderse, para sobrevivir cuando yo era un niño. ¿Me explico? Sí creo que los mantras son importantísimos para el proceso de meditación, principalmente para las personas que todavía no logran tener una meditación que no sea, o que sea no guiada, que sea autónoma. Que nadie te vaya diciendo cómo respires, cómo vayas sintiendo tu cuerpo, qué postura utilizar, qué decirte. Digo, ya para los que llevamos un poquito más de tiempo meditando, esto me parece que ya no necesitamos esta guía. Sí. Sin embargo, para las personas que aún no tienen esta habilidad, esta práctica, sí es importante que lleven una meditación guiada. Justo eso, bueno, creo que ese es un tema importante también, el mencionarlo, el cómo no hay lugares o tantos lugares para poder practicarlo, ¿no? Practicar la meditación. Digo, el yoga, originalmente el yoga es eso. El yoga es No son más que no es solo ciertas posturas, ¿no? No, porque la mayoría de las personas piensa que el yoga son posturas, son asanas, es tener, es ir a estirar a un estudio. No, para nada. El yoga como tal es la meditación, el arte de estar, de habitarte. El arte de habitarte en los momentos de más sobreestimulación, de caos, de conflicto. Ese es el verdadero yoga. Ahí es cuando se practica el yoga. Sí, de hecho esas posturas sirven para desestresar al cuerpo, y entre más relajado esté, la meditación es más profunda todavía. Claro. Eso fue lo que aprendí cuando iba con ella, con esa señora. Okay. Ya no practico el yoga, o sea, pero tampoco lo voy a minimizar. Claro. Solo que para mí me fue mucho más fácil hacerlo ya desde este lugar, o sea, te digo, en silencio, observando, y ya cuando menos acuerdo ya estoy en el viaje, por así decirlo. Claro. Sí. Pues me gustaría invitar a la gente que nos está viendo a que si les gustaría aprender a meditar, si les gustaría empezar con esta práctica de habitarse a sí mismos, de conocerse a sí mismos, de entender cómo funciona mi cuerpo, mi mente y mi alma o mi espíritu en esta realidad, mándenos un mensaje, comenten en el video o mándenos un mensaje a nuestro Instagram, que es... Yo estoy como Freddy Luébano. Y yo estoy como el Profesor 101. Me gustaría compartirles lo que he aprendido. Y bueno, si quieren empezar a practicar la meditación, pueden buscar, les digo, algún estudio de yoga que ofrezca no solamente las clases como tal de asanas, de flexibilidad, sino también que tenga esta parte holística, espiritual de la meditación también, ¿no? Bueno, de mi parte les puedo nada más hacer la invitación a eso, a que nos manden un mensajito, y ahí yo les puedo recomendar también lugares en donde pueden comenzar con su proceso. Y al final de todo es muy independiente el proceso de cada quien, pero esto nada más es para contribuir como herramienta. Claro. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Creo que fue un gran episodio, muy nutritivo, y estén al pendientes de todo lo que sigue. Nos vemos la próxima, y ya saben, es Freddy Luébano y el Profesor 101 en Instagram, para que si quieren comenzar con su proceso y quieren comenzar a meditar, aprender a meditar, nos pueden mandar mensaje directo o comentar en el video y les respondemos, ¿vale? Un gusto, hermano. Un gusto estar aquí nuevamente. Como todo.
Nos vemos la próxima. La que sigue. ¿Vale?